Bueno, al margen de mis preguntas, pueden ustedes dirigirse a la mesa con las cuestiones que consideren oportunas y que al final de las intervenciones daremos paso, así como al turno de palabra, si el tiempo no lo permite. Le cedo la palabra a Norberto. Para Norberto, para Cristina y para Lourdes. La guía establece a quienes deben ser declarados incapaces. ¿Consideran completa esta definición y en qué medida la guía tendría que haber avanzado más en la atención a las personas con problemas de salud mental? Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. En la guía, si la analizáis y veis las preguntas que hemos hecho de un modo, creo, hemos intentado ser lo más didáctico y directo posible, recogemos la definición que de personas con discapacidad hace la Convención de Naciones Unidas y entiendo que ha sido un importante paso el concepto social de la discapacidad que recoge la Convención, que recoge la guía. Entiendo que es suficientemente completo. En todo caso, habría que tener en cuenta el resto de artículos de la Convención, donde se habla fundamentalmente de la protección de los niños y niñas, así como de las mujeres con problemas de discapacidad y la protección específica que debe recoger o se debe prestar a los mismos. Y entiendo, o creo que se ha hecho un poco en falta quizás los problemas de drogodependencia, que quizás debería haber sido tratado de una forma más específica y la relación que muchas veces encontramos en los problemas más complejos cuando existen estos problemas de consumo de tóxicos y los agravamientos que se producen en relación a la enfermedad mental. El hecho del concepto social que he hecho referencia y que recoge la guía, transponiendo simplemente lo que recoge la Convención, hace que la labor, creo que actualmente, tanto jurídica como médica, haya pasado a un segundo plano. Entiendo que la labor de muchos de los que estáis aquí, trabajadores sociales que estáis al frente en la calle, de los servicios sociales, sois los que realmente nos podéis proporcionar los mecanismos para ajustarnos en las decisiones que tomemos a lo que se exige en la guía, lo que se exige en la Convención y en nuestra normativa que nos vincula, que es un conocimiento específico de la persona y tratar de determinar en qué áreas concretas se necesita una ayuda, un apoyo o lo que realmente establece la Convención, qué obstáculo es necesario remover para que la persona esté en unas plenas condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos y de esta manera garantizar los derechos esenciales y fundamentales. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer no solo el hecho de el estar hoy aquí, sino el formar parte de la comisión, puesto que yo llevo relativamente poco tiempo. Estoy de acuerdo con lo que el compañero de mesa, Norberto, ha planteado y añado desde un punto de vista médico que también se debe valorar el estado psicoafectivo y conductual de la persona, porque todo eso hace que se integre de una manera más esclarecedora si tiene realmente capacidad o no, si tiene habilidades o dificultades. Entonces, desde un punto de vista diagnóstico, no solo hay que ceñirse en si existe o no esa enfermedad o esa deficiencia de carácter psíquico o físico, sino también lo que acabo de plantear, el estado psicoafectivo y conductual. Buenos días, gracias por haber venido a este acto. Yo creo que la mesa presidencial, bajo mi punto de vista, la mesa de inauguración de las jornadas ha hablado extensamente y yo creo que ha tocado los puntos fundamentales que recoge la guía con mucho acierto. A mí por lo menos me lo ha parecido y después los compañeros han hecho una exposición lo suficientemente detallada. Yo creo, a mí me gustaría poder aportar alguna otra visión que tuviera que ver con un aspecto crítico de la guía, no solamente el que hemos trabajado bien, que hemos trabajado a gusto, que han sido unos casos pues, que se les ha dedicado mucho tiempo, pero yo tendría que decir que he hecho en falta de la guía la presencia de los usuarios. He hecho en falta la presencia de los usuarios y he hecho en falta la presencia del movimiento asociativo. También es verdad que se tendría que haber hecho un poquito más de hincapié, pero me gustaría matizarlo, más hincapié en el tema de los niños y en el tema de la drogodependencia. En el tema de los niños también llevamos años intentando trabajar y que salga un protocolo que también surgió del Defensor del Pueblo para los trastornos de conducta graves en la infancia y adolescencia, que llegamos a conclusiones y a formas de trabajo similares, pero que está costando más poner en marcha. Y cuesta más poner en marcha
porque hace falta a veces una institución que tome el protagonismo y tome la primera palabra, y en este caso ese ha sido el defensor del pueblo. Los demás estamos a ver quién no es el protagonista, pero quién lo inicia y acaba de no iniciarse. Pero yo creo que también, desde este punto de vista crítico que yo quiero plantear, hablamos muchas veces con términos eufemísticos, ¿no? Cuando se crea la ley de autonomía del paciente acaba llamándose dependencia, y cuando queremos hablar del modelo de salud mental hablamos de discapacidad. A mí me gustaría decir tres pinceladas, porque hemos pensado en esta mesa que lo que nos parece ya importante no es solamente hablar de la guía, sino dar la palabra a la sala para que también nos hagan preguntas y encontrarnos con algunas que me han hecho a mí fuera y que no he sabido contestar, como por qué tan pocos casos y cómo se ha hecho, ¿no? Lo que yo quisiera resaltar es que desde el modelo de salud mental hay una palabra que es fundamental ahora mismo en nuestro trabajo, que es la recuperación, el paradigma de la recuperación. El paradigma de la recuperación implica que el enfermo tiene que estar en primer lugar, en primera persona. Y en esta guía no está en primera persona. Hemos estado los técnicos y también los usuarios. Si no tenemos en cuenta sus voluntades anticipadas, sus voluntades psiquiátricas anticipadas, como se dice, en unas situaciones donde se dirimen normalmente comportamientos y actitudes morales y de prejuicio social, yo creo que eso lo tendremos que intentar paliar de alguna manera. Y incorporando de alguna manera la voz de los usuarios y la voz de las asociaciones de familiares. Y desde luego, aunque aquí hablemos de discapacidad, desde el modelo de salud mental que no de enfermedad, que nosotros desde que se cerraron los manicomios es desde lo que estamos hablando, nosotros tenemos que ver cómo capacitar. Y a mí me gustaría hoy hablar de cómo capacitar, cómo mantener las capacidades de las personas que tienen enfermedad mental para no llegar a estas circunstancias que son tan penosas y que conllevan tantos recursos y con tanto esfuerzo, y muy pocos casos se pueden resolver, porque al final lo que sí concluimos es que trabajar coordinadamente lo que nos lleva es a decir los recursos, lo que sea, pero que vamos a buscarle una salida a este paciente. Y hemos consensuado a veces los recursos que no eran los adecuados, pero sí hemos estado de acuerdo en que teníamos que darle una respuesta. Y a mí me parece que esto ha sido lo grande de la comisión. Es decir, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para que el paciente esté bien? Y tener un conocimiento de todas las entidades y tener un conocimiento de los límites en recursos que tenemos cada uno de nosotros nos ha hecho ser menos exigentes con la otra instancia y más solidarios en las posibilidades reales que tienen los pacientes. ¿Con qué recursos hemos resuelto los 30 casos? Pues con los que teníamos, con muy pocos. ¿Y por qué tan pocos? Porque requerían mucho conocimiento en común de cómo estaban estos pacientes en la comunidad. Me he extendido un poco, pero yo creo que no voy a hablar nada más, porque le decía antes a mi compañera Pilar, estaba todo dicho y muy bien dicho con anterioridad, así que lo mejor es dejar el máximo espacio para que vosotros podáis preguntar, y la otra mesa que se lo tiene muy bien preparado y que lo van a hacer muy bien. Otra pregunta que va para Norberto y para Lourdes. Tienes que seguir hablando. ¿Por qué resulta más sencillo judicializar la situación de este tipo de personas? Pues como tú quieras, Norberto, tú mandas. Ya se ha dicho, se ha repetido en varias ocasiones aquí que una de las principales preocupaciones que teníamos es que se estaba judicializando siempre las situaciones de discapacidad. Y nosotros pensamos que era, y creo que el sentido común nos dice que es un auténtico disparate, discapacidad igual a procedimiento judicial. Nos encontramos casi siempre con que ante cualquier tipo de problema donde aparecía la palabra discapacidad, directamente se trataba de montar a la Fiscalía, a los juzgados, se planteaban todas las cuestiones para que fuese desde los juzgados, en cierto modo, donde se le diese una solución. Nosotros pensamos que es completamente al contrario. Pensamos que el tema de la discapacidad es un tema que debe resolverse esencialmente desde la perspectiva social, desde la perspectiva médica, de la perspectiva familiar, de la perspectiva comunitaria, y solamente en los casos importantes, digo importantes, todos son importantes, sino importantes en el sentido que requieren una intervención judicial necesaria para remover obstáculos que se encuentra la persona con discapacidad. En la guía se indica supuestos concretos de cuándo iniciar un procedimiento,
Entonces, no siempre que existe una situación de discapacidad entendemos que hay que acudir. Se ha judicializado porque muchas veces los problemas son complejos, requieren intervenciones interdisciplinarias de distintas administraciones y muchas veces la manera más fácil ha sido por parte de todos, incluyéndome a mí, decir, esto no es mío, allí va el asunto. Y a ver que otro venga y lo arregle. Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde arranca el problema, de dónde tiene que empezar la solución e intentar por todos los medios que cuando se acuda a la vía judicial sean los casos que realmente es necesario, porque de otra manera lo único que provocamos es un perjuicio importante a la persona con discapacidad y una frustración muchas veces enorme a la familia. Yo, para completar un poco lo que plantea Norberto, yo creo que, y desde la perspectiva positiva que yo quiero también aportar, yo creo que cuando se empiezan a judicializar los temas es en defensa de los derechos de los pacientes. Pacientes que habían estado en circunstancias, sabéis que la reforma no lleva tanto tiempo, para los que estamos y hemos participado en ella nos parece muchísimo, pero históricamente para que una cosa pueda cambiar necesita todavía además tiempo. Y la situación en la que estaban los enfermos mentales en los manicomios era de la privación total de cualquier derecho, de cualquier situación donde se respetara al más mínimo su integridad. El hecho de buscar el apoyo y el garante de la justicia era una forma de aportar derechos para que se garantizara que no por un juicio subjetivo, por un juicio diagnóstico hecho quizá a veces ni siquiera con la suficiente evidencia, que antes no hablábamos de evidencia, se pudiera tener a una persona privada de su libertad durante años. Entonces, quizás esta fue la primera medida, ¿no? O quizás por lo que se empezó a judicializar y por lo que, de alguna manera, incluso los clínicos también pensamos que eso podría ser. Pero la relación justicia y salud mental, realmente tendríamos que decir que no siempre deben de ir de la mano, porque nosotros no somos ni jueces ni tenemos que juzgar a las personas que tienen enfermedad. Tenemos que tratarlas, conocer cuáles son las capacidades que tienen, cómo podemos desarrollarlas, promoverlas y prevenir que aparezca la enfermedad mental, pero no podemos tampoco decir hoy que el que se judicialice o se recurra con demasiada frecuencia por determinadas instituciones y familiares, incluso por profesionales, a la vía judicial, tiene que ver también con el momento de la crisis. No podemos evitar tener que decirlo. La crisis provoca situaciones de mucha penuria también en la familia y cuando se habla de incapacidad o se habla de judicialización, normalmente no es para que alguien se lleve el enfermo a su casa a cuidarlo. Normalmente es para quedarse con algún tipo de bienes o para, si no quedarse, por lo menos intentar arbitrarlo con un criterio subjetivo que se supone que va a ser mejor que el del paciente. Muy bien. Lourdes, la relación psiquiatría y ley no ha sido capaz de superar la ambigüedad de sus efectos lesivos o liberadores. Según qué circunstancias y qué sujetos ha estado determinada por la medicalización. ¿Hay manera de superar esta situación? Sí, yo creo que debe de haber maneras de superarla y, de hecho, nosotros llevamos tiempo, como he dicho antes, no estamos creando nada nuevo. Llevamos desde que se hizo la reforma psiquiátrica intentando hacer un modelo donde no fuera la medicalización lo que determinara, aunque es importante, pero que no determinara el porvenir y el tratamiento de una persona. Se ha creado un modelo comunitario que ya todo el mundo no habla de otra cosa sino del modelo comunitario, se habla de equipos, se habla de atención en la comunidad y últimamente, sobre todo, para los pacientes muy graves y que requieren recursos especiales y que recursos y seguimiento especial estamos apostando todos, las asociaciones, los usuarios y los técnicos, por los tratamientos asertivos comunitarios, que no es más que una vuelta de tuerca al modelo comunitario. Es decir, lo que nosotros intentamos también con el proceso TMG, que tampoco ya se habla en contextos como este, en espacios como este de psicosis o de esquizofrenia, sino que se habla de trastorno mental grave, que tiene que ver con una concepción más amplia del diagnóstico y de las medidas que hay que tomar para asegurar un tratamiento adecuado a los pacientes. En ese sentido, yo creo que, aún sabiendo que la medicación ha quitado muchas angustias, ha quitado muchos síntomas insoportables para el paciente y que es adecuado, el modelo en el que trabajamos no está basado exclusivamente en la medicación. Y yo creo que en eso llevamos años trabajando y por ahí vamos, no vamos a parar. Esa es nuestra... Cristina, ¿cuáles son las principales causas médicas por las que se incapacita tanto a los ancianos como a los adultos jóvenes? Estadística del Servicio de Psiquiatría Forense en la provincia de Sevilla.
Bueno, yo formo parte del Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. No sé si saben que el Servicio de Psiquiatría Forense es pionero no solo en Andalucía, sino en el resto de las comunidades autónomas, y se creó en junio del 2011. Desde el año pasado contamos con una base de datos. A ver, ahora sí. En las que se recogen todos los casos que, desde el punto de vista psiquiátrico, han de ser valorados, tanto del ámbito penal como del ámbito civil. Veréis, de los 4.447 casos que vimos en el 2012, la importancia del ámbito civil, internamientos corresponden 1.708, o sea, un volumen bastante serio. Y en cuanto a las incapacidades, que es la mesa que corresponde ahora mismo, 887. En porcentajes, los procedimientos de internamientos involuntarios suponen un 38%. En cuanto a las incapacidades, un 20%. El resto se lo lleva tema de drogadicción, temas psiquiátricos, es decir, nosotros a los temas psiquiátricos en general les decimos cuando hay que valorar a lo mejor daño psíquico o secuelas psíquicas, temas de imputabilidad y otros que suponen un 1%. De esos 887 casos de incapacidad, 452 corresponden a trastornos orgánicos. Me refiero a trastornos orgánicos tipo demencia, Alzheimer o demencia vascular. De esos 452, creo recordar que 357 son demencia tipo Alzheimer y el resto demencia vascular. Retraso mental suponen 248 casos, trastornos psicóticos, fundamentalmente esquizofrenia y trastorno bipolar, 107, trastorno por abuso de sustancias, 71 y otros 9 casos. Por tanto, las demencias sumadas, tanto la de Alzheimer como la demencia vascular, son el amplio volumen de casos que nos llegan, personas ancianas y, si son adultos jóvenes, son retrasos mentales o trastornos psicóticos en su mayor parte. Estos diagnósticos son diagnósticos principales, puesto que muchas veces nos encontramos casos con patología dual, pero aquí he reflejado solo los diagnósticos principales. Por tanto, los trastornos orgánicos, como veis, suponen el 51% de todos los casos. Seguido del retraso mental, un 28%, trastorno psicótico, un 12%, trastorno por abuso de sustancias, un 8% y otros, un 1%. Eso en relación a datos del Servicio de Psiquiatría Forense de Sevilla. Pero me ha parecido interesante mostraros datos de internamientos e incapacidades en valor absoluto del resto de las comunidades autónomas y un poquito poder comparar si el número de incapacidades e internamientos que se llevan en otras comunidades es comparativamente superior, inferior o igual. También hay datos en relación a la tasa de incapacidades e internamientos por 100.000 habitantes, puesto que un valor, un número, una cifra absoluta no supone nada, sino que siempre hay que compararlo con la población. Así veréis que en Andalucía, en lo que llevamos de año 2013, incapacidades se han realizado 2.921 e internamientos 10.558, que respecto a la población supone una tasa de un 34,56, pero si os fijáis bien, a mí por lo menos me llama mucho la atención que Castilla y León, que no llega ni una cuarta parte de lo que es la población andaluza, tenga una tasa de incapacidades altísima, 95,75, o bien Asturias, un 88,08. Yo me planteo la hipótesis de que puede ser porque la población está muy envejecida. La edad media poblacional de estas comunidades resulta ser mayor que la andaluza, por ejemplo. Bueno, en principio estos son los datos. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Nos puedes traer la...? ¿Que quieren hacer una pregunta? No sé, pues no sé si me van a preguntar ahora. Buenos días. Como las jornadas se están
retransmitiendo a través de Internet en directo, recibimos una pregunta que dice lo siguiente, aunque no está formulada ninguna persona en concreto de la mesa. Si la experiencia de esa comisión funciona en Sevilla, ¿para cuándo una respuesta global y permanente para toda Andalucía? ¿Por qué no estaba ya este servicio montado? Yo puedo contestar, decir que Alfredo quizás tenga algo que decir, porque no os comento porque esta mañana nos ha dado una noticia y yo creo que puede contestar, no porque no queramos contestar lo de la mesa, sino porque creo que tiene la representación y a él tiene la información de la petición que ha tenido esta mañana, así que va a contestar perfectamente. Efectivamente, yo creo que lo ha anunciado la consejera en su intervención. La idea es que yo creo que eso va a ser a comienzo de año deseable que estuvieran funcionando en todas las provincias y una comisión incluyendo los sectores que en este caso y por la problemática que dificultades que costaba a la Administración entendernos, optamos por un sistema más restringido, pero sí entendemos ahora, y después del recorrido, y porque ya hay unos referentes y unos documentos, que la próxima, o estas comisiones que se vayan a abrir yo espero que, vuelvo a decir, que para el 1 de enero pueden estar funcionando ya, si no en todas, en casi todas las provincias, pues que tendremos la buena noticia de que estaremos funcionando en todas. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos entonces. Esto va para quien quiera de los tres. Hay una pregunta. ¿Sí? Buenos días, perdón por el atrevimiento de dirigirme a ustedes, y es simplemente apostillar un poco lo que ha dicho Lourdes, que nos parece mucho más importante el tema de capacitar al incapaz, no al discapacitado, sino al incapaz. Y por otra parte, echo de menos en la guía, no sé si es en esta mesa donde sería coherente decirlo, un compromiso de plazos para resolver, porque claro, se inicia un expediente de incapacitación y se hace eterno, no sirve. Yo creo que la guía debería de trabajar, o la comisión debería de trabajar por un compromiso de plazos por lo menos aproximados. Gracias. Si se refiere usted al tema de los procedimientos judiciales, me imagino, ¿no? ¿Que se refiere? ¿O judiciales? Vamos a ver, los procedimientos judiciales, todos sabemos cómo está actualmente la Administración de Justicia. Yo lo digo por propia experiencia, no es lo mismo un procedimiento en Sevilla que un procedimiento en Sanlúcar la Mayor, por poner un ejemplo. Los atascos son tremendos. Evidentemente, establecer unas pautas es muy complejo, porque hay casos relativamente sencillos y hay otros que tienen una complejidad tremenda, que para iniciar el procedimiento se necesita una cantidad de información, una cantidad de datos que nos dificultan muchísimo el procedimiento. O sea, que no es simplemente una cuestión de la Administración de Justicia en sí, porque muchas veces necesitamos datos de otro tipo de instituciones. Eso seguro que es así. Se ha comentado fuera, alguien me ha comentado que pocos casos hemos tratado en la comisión. Me gustaría que todos ustedes tuviesen acceso, que no puede ser, pero tuviesen acceso a los casos concretos que hemos visto. Cada caso vale por 500 casos, cada uno de esos. Es complicado. Entonces, establecer unos plazos, las normas procesales tienen unos plazos para contestar a la demanda, no contestar a la demanda, para practicar una prueba, para celebrar una vista, todo tiene unos plazos. Pero en estos casos, da una regla general muy complejo porque cada caso es un mundo y muchas veces simplemente para iniciar el procedimiento nos cuesta. El mero hecho de que la persona vaya a un médico a que la diagnostique, simplemente eso, en algunos casos es casi imposible en la práctica. Otras veces están atrincherados, otras veces la familia no quiere ningún tipo de colaboración porque alguien de la familia está por detrás recogiendo la pensión. Son casos muy complejos. Lo fácil es, por lo que conozco, que lo sé perfectamente, en Sevilla Capital un procedimiento sobre la capacidad dura 6 meses, no más, en Sevilla. ¿Le paso el micrófono? Hola, buenos días. Mi nombre es Concha Cueva y soy presidenta de FEAFES Andalucía.
represento a la familia y a las personas con enfermedad mental de Andalucía. Yo quiero hacer una pregunta, porque además yo, con respecto de las personas con enfermedad mental, estoy casi totalmente en contra de las incapacitaciones. Yo quiero decir con esto que en momentos determinados es verdad que hay que tomar algunos acuerdos porque la persona no responde adecuadamente, pero creo que no deberíamos de llegar a la incapacitación total porque los enfermos mentales son recuperables. Por consiguiente, deberíamos de buscar esas normas que existen para en un momento determinado o pedir medidas provisionales o cautelares para poder tratar a la persona con enfermedad mental durante el tiempo que necesita para su recuperación. Y aquí, de verdad, eso no se ha tratado. Yo tengo también que quejarme ante el Defensor del Pueblo que no se contó con FEAFES Andalucía para nosotros poder defender adecuadamente lo que son las personas con enfermedad mental. Me gustaría que usted me pudiera responder si es posible las medidas cautelares, porque la gran mayoría de las personas con enfermedad mental no deben de ser para nada incapacitadas. Muchas gracias. ¿A mí se refiere la pregunta? Bueno, vamos a ver. En la página... Estoy totalmente de acuerdo con usted, si es que no... Estoy totalmente de acuerdo, si es que esto no tiene más... En la página 49 de la guía, si la tienen ustedes delante, damos una serie de pautas que vale para el enfermo mental y para cualquier otra discapacidad. ¿Cuándo se debería iniciar un procedimiento? A modo de respuesta, la pregunta lo indica, ¿qué motivos o obstáculos nos deben indicar que debemos acudir? Por eso yo he dicho, aquí vienen los supuestos más frecuentes, por eso yo he dicho que en el concepto actual de discapacidad, que estamos hablando los dos, los mismos términos, es esencial el conocimiento que nos proporcione, y es que es muy difícil, los servicios sociales. Aparte de la familia, por supuesto, pero es que muchas veces hay conflictos interfamiliares y es complejo. Por eso digo que ahora mismo la labor de una información completa de los servicios sociales, que yo hablo por mi experiencia, aquí en Sevilla la cosa está funcionando ahora, si lo comparamos con hace varios años, bastante bien, yo creo que bastante bien. Se están rechazando muchísimos procedimientos para iniciar procedimientos sobre la capacidad en temas de enfermedad mental, por supuesto. Y nos estamos tratando de autoconvencer, porque así lo dice la Convención, que hace falta una formación de la gente que intervenimos en estos procesos, porque nos falta cultura que impone la Convención, nos falta a todos, nos falta a todos. Por eso, la importancia de que todos nos metamos en la cabeza bien estas preguntas o estos supuestos que son los que nos deberían indicar cuándo iniciar el proceso. Pero vamos, que estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que ha dicho, completamente. Hombre, yo, perdón, si puedo apuntar algo más. Yo creo que tampoco se puede generalizar, es decir, yo desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo, cuando a mí me llega un presunto incapaz es cuando creo que ya el deterioro ha sido tal que se tiene que determinar una incapacidad total. Por lo menos el número de casos que nosotros valoramos en el servicio de psiquiatría es así. Sobre todo los ancianos con una demencia llegan con un deterioro cognitivo bastante importante. O incluso tenemos que valorar personas que están encamadas. En ese tipo de situaciones no queda más remedio que tomar la medida de protección y velar por su garantía y tiene que ser suplida esa capacidad. Yo quisiera comentar algo en relación a la pregunta, que yo creo que es muy importante trabajar antes desde la promoción, desde la prevención y sobre todo en temas como tiene que ver, y es tan importante para nosotros, la estigmatización de los pacientes, ¿no? Que a veces pensamos que no van a tener recuperación, que su recuperación va a ser tarde, que no van a poder en la vida hacerse cargo de sus cosas más básicas y, sin embargo, vemos que con los tratamientos adecuados, con el seguimiento adecuado y con la alianza terapéutica y con una relación adecuada, hay cambios que lo hemos visto todos que se producen y pueden evitar esa incapacidad. Sí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Remedio, vengo de FEAS Andalucía y, bueno, me veía un poco obligada a intervenir por alusiones en el documento, ya que en un primer lugar se estaba hablando de casos de hasta un 43% de personas con discapacidad intelectual, que es nuestra federación, ¿no?, por la que trabajamos, y en este caso, además, de un 22% de personas incapacitadas, ¿no? Para nosotros es muy elevado y muy alto. Me sumo a lo que Lourdes y Concha, ¿no?, creo que es su nombre, ha dicho, que estamos en contra de la incapacitación por defecto, o sea, porque sí, de nada. y realmente me gustaría que constara, ¿no? También vemos a una ausencia en ese documento del movimiento asociativo. Ha habido muchas alusiones, como digo, con lo cual yo creo que podía haber sido muy oportuno la invitación al movimiento asociativo y decir que, bueno, para nosotros la autodeterminación y la capacitación es importantísimo. Entonces, no podemos trabajar de forma distinta y en contra. Entonces, los servicios judiciales, los servicios públicos tienen que ir, pues bueno, atendiendo a lo que nosotros estamos intentando trabajar y apostamos para las personas con discapacidad intelectual, que es la autodeterminación y la planificación centrada en la persona, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta es importantísimo. Vale, gracias. ¿Hay alguna otra más? Os voy a hacer yo una y cuando quiera me interrumpí. Sobre la reversibilidad de la medida recogida en el artículo 761 del Código Civil, ¿por qué son tan pocos los casos que, llegado el momento, se le aplica esta? En Sevilla suelen ser 1 o 2 casos al año de personas que ya están judicialmente incapacitadas cuando se revierte la medida. Y hay 2 explicaciones que me parecen razonables a este número de casos. Lo primero es que los procedimientos normalmente, salvo casos excepcionales, se inician en personas que tienen una grave afectación de sus facultades. Eso es lo primero. Y normalmente nos revierte a una situación mejor. Eso por una parte. Pero, por otro lado, nos encontramos que es muy importante, en este caso, la concienciación y el conocimiento de que esta medida es reversible. Y, en ese sentido, hay una parte en el procedimiento sobre la capacidad que hasta hace poco se le estaba prestando muy poca importancia y actualmente estamos insistiendo en que cada vez se haga con mayor intensidad, y es bueno que los servicios sociales divulguen a los familiares, a todas las personas que están en esta situación, que en las rendiciones de cuentas que se presentan con posterioridad o en cualquier momento, pero las rendiciones de cuentas es un buen instante para hacerlo, nos indiquen que la persona, con el tratamiento que está, con la rehabilitación que tiene, ha recobrado todas, partes o algunas de sus capacidades, y la sentencia, el procedimiento en cualquier momento es reversible, de una forma total o de una forma parcial. Por tanto, eso hay que todo el mundo ser consciente de que en cualquier instante se puede acudir a la Fiscalía, se puede poner en conocimiento del juzgado correspondiente a través de la rendición de cuentas, indicando que la persona ha tenido una notable mejoría en el aspecto tal, en el aspecto en el aspecto patrimonial, en el aspecto personal o en todos los aspectos. Y no hay ningún tipo de problema en volver. Ahora mismo tengo sobre mi mesa uno que precisamente he mandado para que lo vea el médico forense respecto a la reintegración de la capacidad de una persona con enfermedad mental y ha llevado una rehabilitación completa y la situación es reversible en cualquier instante. Y, por tanto, todos tenemos que conocer esa posibilidad y la necesidad de intentar capacitar, rehabilitar a la persona en todas sus facetas. O sea, que una vez que hay sentencia judicial no nos olvidamos de la persona que está discapacitada. No nos olvidamos, pero es verdad que ha habido un tiempo donde las rendiciones de cuentas, que es el momento para... Cuando se habla de rendiciones de cuentas, todos sabemos que no solamente nos referimos al aspecto patrimonial, sino que tenemos que insistir en el aspecto personal. Bien, me he gastado este dinero, pero esta persona está acudiendo aquí, está acudiendo allí, está mejorando o está empeorando. Porque también la sentencia se puede modificar hacia más, no solamente hacia menos. O sea, que es una situación que es fácilmente reversible y no plantea ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta? Hola, sí. Soy Ana Mingorance, soy la coordinadora de FEAFE Andalucía de Salud Mental. ¿Te puedes levantar? Porque como lo estamos retransmitiendo por internet, pues espérate. Al presentarte... Bueno, yo soy licenciada en Derecho y lo que quería transmitir aquí es el desconocimiento pleno que tienen muchos compañeros míos. Yo no soy ejerciente de la abogacía,
pero sí que es verdad que tienen un desconocimiento total sobre estos tipos de enfermedad y las consecuencias que tienen a la hora de intentar tramitar una modulación de la capacidad, que es como se está llamando ahora mismo. Entonces, quería transmitir a la mesa, y en FEAFE Andalucía ya se está empezando a tener en cuenta, intentar tener cierto vínculo con los colegios profesionales de abogados y otro tipo de profesionales que van a tener relación con esta materia, para que intenten realizar formación en el colegio, o incluso si prevén, bueno, los que tenéis más conocimiento de esta materia, si sería necesario crear una sección dentro de los colegios de abogados relativo a la discapacidad, para tratar todos estos temas de dependencia, de incapacitaciones, y que los abogados tengan conocimiento de esto, porque una puerta de entrada a las incapacitaciones, modelo y tipo, está siendo el desconocimiento de los abogados, y muchas veces otra entrada a los centros penitenciarios, porque lo llevan por un sitio que por desconocimiento lo hacen y no porque quieran. Yo creo que sería conveniente, lo mismo que existe en el Colegio de Abogados, determinada especialidad en materia de extranjería, de violencia sobre la mujer, etcétera, etcétera. Creo que en esta materia pues, sería una materia conveniente para conocer realmente, y como he dicho antes, que establece la Convención una especialización en todas las personas, en los profesionales que intervienen con esta materia. Estoy completamente de acuerdo contigo que existe un desconocimiento, no voy a decir grande, pero bueno, sí lo existe en esta materia, porque bueno, también históricamente se han iniciado los procedimientos casi siempre a instancia de la Fiscalía y no a instancia de los letrados, aunque en los últimos tiempos estamos observando una inversión en el número, por lo menos aquí en Sevilla Capital, y están creciendo mucho los procedimientos que se realizan directamente a instancia de la familia con el correspondiente abogado. Pero estoy completamente de acuerdo contigo con que habría que difundir este tipo de guías, los procedimientos. La universidad sería también un buen cauce. Yo he acudido algunas veces a algunas charlas en la universidad, pero creo que el Colegio de Abogados debería también, o deberíamos nosotros planteárselo incluso al Colegio de Abogados, para que hubiese una implicación más decisiva en esta materia. Sí. ¿Alguna otra? Buenos días. Me llamo Juan Pedro Alcón. Trabajo... ¿Te puedes levantar? Sí. Es para... me llamo Juan Pedro Alcón, trabajo en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Oriente de Sevilla, que pertenece a la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Virgen del Rocío. Un poco lo que yo quería preguntar es si se han contemplado o si se ha definido o si se ha revisado algunos procedimientos concretos, y estoy pensando en el tema de los ingresos involuntarios, cómo se llevan a cabo. En muchos casos interviene la fuerza de orden público. Es el primer paso que ya se está judicializando esa actuación. Entonces, quería saber si lo habéis revisado, si se han planteado otra forma de llevar a cabo ese tipo de ingresos involuntarios, o ¿qué pensáis de eso? Bueno, en la mesa siguiente creo que se va a tratar un poco el asunto. De todos modos, en la guía se explica los distintos procedimientos de ingreso involuntario que después, bueno, en la misma guía vienen, y después se va a hablar un poco de la materia. Yo siempre se plantea en los casos concretos más particulares muchos problemas. Si resulta que está no sé dónde, si está encerrado, si no sale, si entra. Bueno, en la guía se trata de dar respuesta a esta problemática, que después nos podremos sacar la excepción a la regla que nos dice que no funciona de esa manera, porque siempre hay casos muy particulares. Pero bueno, en la guía y después en la próxima mesa se va a tratar un poco más específicamente el asunto, ¿de acuerdo? Pasa el micrófono. Gracias, buenos días. Soy Margarita Laviana, soy psicóloga clínica, trabajo en el área Virgen del Rocío y soy presidenta de la Fundación Tutelar Nadir. Quería hacer dos preguntitas. Una, primero, parto de un refrán: del dicho al hecho va mucho trecho en todos los sitios. Es decir, que igual que Lourdes has comentado que tenemos que enfocar el trabajo hacia la recuperación, y la mayor parte de nuestros pacientes lo máximo que reciben es psicofarmacología, todavía reciben muy poca terapia psicosocial y otro tipo de recursos. También en el ámbito jurídico pasa lo mismo, es decir, de lo que está planteando Norberto, que me consta que él lo cree convencidamente, y la práctica de las sentencias de incapacidad hay un altísimo trecho. Normalmente, cuando se piden curatelas, se hacen tutelas completas. Cuando se pide que no se incapacite, al final se incapacita. Pero yo quería hacer incidencia en dos aspectos. Uno, se sigue valorando la capacidad la mayor parte de las veces vinculada al diagnóstico en salud mental, no al contexto. Lo que veo, nosotros nos llegan todas las tutelas que nos manda el fiscal en esta provincia. No tiene una valoración en relación al contexto en el que esa persona se mueve o se va a mover previsiblemente, y cuál es la complejidad.
de funcionamiento que le exige ese contexto y cuál es en ese contexto su capacidad para desenvolverse con dignidad. Luego, creo que habría que hacer una especie de insistencia en una mejor práctica por parte de todos, hablo también de salud mental, para especificar mejor a nivel clínico ese tipo de cuestiones. Y desde forense me imagino que también sería interesante que lo hicieran. Y segundo, nos encontramos muchas veces con procedimientos iniciados por la familia a los que se les ha exigido muy poco control, que cuando finalizan, la familia dice, pero yo no puedo asumir la tutela. El paciente está incapacitado y no se encuentra con la posibilidad de tutela familiar y hay que recurrir a tutela institucional por entidades que ni están de acuerdo con que se hayan capacitado ni pueden desarrollar una tutela efectiva porque es invadir afectivamente el espacio personal de la persona y de la familia. Creo que tanto Fiscalía como los jueces deberían de controlar un poquito más el procedimiento de inicio de las tutelas familiares, no siempre son en protección del paciente, y también la forma de rendición o de exigencia del ejercicio tutelar de las familias, que a veces no se tiene para nada en cuenta la opinión de los profesionales que lo están atendiendo. Y podría ser interesante que ese tema se contemplara. Bueno, Margarita, es que estoy de acuerdo, es que no puedo decir otra cosa. Lo que sí está claro es, reitero lo dicho antes, los servicios sociales y médicos, por extensión, en esta materia tienen que cumplir la labor, yo creo, la más importante. Yo creo que la labor judicial no tiene nada de importancia si la comparamos con la labor social y médica. Si a nosotros nos llega un conocimiento pleno de la situación, yo te garantizo que es mucho mejor que cuando nos llega de forma parcial, interesada, que esto es otro problema, porque hay muchísimos casos donde nos llega una información muy interesada de un sector de la familia, sobre todo los sobrinos, que son una línea familiar que habría que suprimir del Código Civil. Es una cosa malísima. Tener sobrinos, por lo visto, es lo peor que te puede pasar en la vida. Y, bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que llevamos insistiendo mucho tiempo y aquí se ponen las pautas sobre lo que debe contener el informe social. A mí, de verdad, cuando me llega un informe social, o un informe de NADIR, o de Fundema, me da igual, donde me dicen que nos recomiendan la incapacitación, es que rápidamente está el asunto fuera de la mesa, rápidamente. Pero el problema es que en muchas ocasiones el conocimiento es muy parcial, muy particular y muy interesado, por desgracia. Entonces después tiramos de los servicios sociales, que se enfadan con nosotros, no, manden más papeles y estas cosas. Y bueno, y los tenemos todo el día funcionando ahí completamente, y haría falta que los servicios sociales esencialmente tuviesen muchos más medios, más capacidad para ir directamente al problema y conocer a toda la familia y enterarnos de lo que está ocurriendo realmente. Estoy de acuerdo con que la enfermedad tiene que pasar a un segundo plano, está claro. Bueno, yo por alusión, respecto a los informes que se elaboran ahora, yo no sé si tú conoces cómo se están redactando. No se están redactando en cuanto al criterio médico o diagnóstico, sino a las habilidades adaptativas instrumentales en cada área. De hecho, se especifica respecto al área de salud y cuidado personal, respecto a la capacidad de voto, respecto a la gestión económica o trámites burocráticos. Y en cada punto se dice si tiene habilidades, si tiene menores habilidades o no, si es capaz, por ejemplo, de peinarse, de afeitarse, de coger un transporte público, de tener habilidades sociales en la comunicación, tanto familiar como en el ámbito comunitario, si es capaz de gestionar sus bienes, si es conocedor de la pensión que pueda cobrar, si conoce por qué ha acudido al procedimiento y si realmente qué sentido tiene para él el estar en un juzgado y por qué está en el juzgado. O sea, quiero decir que esas habilidades instrumentales y adaptativas van por áreas de funcionamiento, no solo se tiene en cuenta el criterio o el diagnóstico que nos dé un informe médico. Yo me gustaría decir que en la página 112 de la guía, si la tenéis delante... No tenéis. Bueno, es verdad que no tenéis. Nada. Bueno, ahí viene, en los anexos que ha hecho referencia Alfredo, hay un modelo de la comparecencia o de los datos que nosotros solicitamos cuando es la familia la que acude directamente a la Fiscalía, a los juzgados.
Y nosotros le estamos prestando muchísima atención a la pregunta número 4, donde exponga las razones o motivos, no le preguntamos por la enfermedad, razones o motivos por los que solicita la iniciación de este procedimiento y en qué beneficia, qué pretende conseguir con este procedimiento. Y por ahí nos estamos guiando mucho o tratando de guiarnos mucho para ver no solamente que concurre, por supuesto, algún tipo de enfermedad, sino qué es lo que está buscando la persona, para qué. Y cuando no nos queda claro, llamamos directamente otra vez para que nos complete esta información y explique qué es lo que pretende, vender un bien, hacer esto, meterlo en una residencia, no meterlo en una residencia, hacer lo demás para acá o hacer lo demás allá. Entonces, esta parte creo que es muy importante incidir en que nosotros estamos empezando a tratar de preocuparnos mucho por el motivo más que por la causa. ¿Me puede dar el micrófono? Hola, me llamo Nieves, pertenezco a la asociación Avance, que es la asociación que trata los trastornos de personalidad. Bueno, daros las gracias a todas las personas que habéis participado en esta guía, que se echaba en falta. Coincidí con Lourdes que quizás se echa en falta la participación de las asociaciones de pacientes y familiares, ¿no? Y en el caso estoy totalmente de acuerdo con el concepto de protección, ¿no? Porque por nuestra experiencia como familiares, a veces son necesarios adoptar estas medidas para protegerlos a ellos. Entonces, porque sabéis que muchas veces incurren, pues no son capaces a lo mejor de gestionar su patrimonio, y nosotros como familiares vemos también que pueden ser sujetos ellos de abusos por parte de otras personas. O sea, los familiares lo que queremos es protegerlos a ellos. También estamos de acuerdo que puede haber algún familiar que lo que haga es abusar de esa situación. Pero a veces siempre lo que nos lleva a solicitar esta incapacitación es la protección también de ellos, de otros también, ¿no? Porque, no sé, yo tengo experiencia y con mi hermana y pues tuve un problema económico de una tercera persona que ya en ese momento no era capaz. Entonces, pues también me gustaría elevar, un poco a la mesa, ¿no? Que de qué forma se podía agilizar, porque estoy de acuerdo con el carácter reversible, ¿no? No en todo momento la persona que tiene un trastorno mental está en una situación de incapacidad. Entonces me gusta que eso se introduzca, ¿no? Porque yo por mi experiencia ahora mi hermana está bien, está muy estable, ¿no? Entonces pues nunca hemos llegado a adoptar la familia, solicitar la incapacitación, pero conozco otras personas que sí es necesario. Entonces cuando surge la situación real, ¿no? Lo real, muchas veces cuesta, es una burocracia, ¿no? Que eso me imagino que es como todo ahora mismo la falta de recursos, pero claro, nosotros lo que solicitamos es un poquito de coordinación entre los sistemas sanitarios, los sistemas sociales y las familias, ¿no? Porque se pierde, la persona sí que se pierde, y se pierde la recuperación de la persona, y se ocasiona mucho dolor familiar y a esa persona, ¿no? Porque yo creo que también es una evidencia que muchas veces la no atención adecuada de esa persona le lleva pues a ingresos que a lo mejor no tenían que haberse dado, y por otra parte pues a ingresos penitenciarios. Esa es la realidad actual. Entonces no sé cómo podíamos trabajar entre todos, no sé cómo nos podíamos incorporar a las asociaciones de familiares y de usuarios, para aportar también un poquito la visión real, ¿no? Trabajar, ¿no? Entre todos. Daros las gracias porque estábamos en falta una herramienta como esta, porque estábamos muy perdidos. Y bueno, y que tenéis a Movimiento Asociativo Familiar dispuesto a trabajar con vosotros. Entonces, a mí lo que yo creo que a muchos familiares nos urge es, en ese sentido, más agilidad, ¿no? Se nos está perdiendo la persona. Entre tanto trámite,
Y luego, la falta de recursos, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir, no? Pues desde no tener una residencia para pasar su crisis, como cualquier enfermedad. Entonces, pues, a ver si entre todos nos ayudamos un poquito, pero contar también con los familiares, que los familiares lo que queremos es proteger a esa persona que tanto queremos. Muy bien. Yo creo que ha hecho más una reflexión que compartimos todos que una pregunta y creo que estamos todos de acuerdo. No podemos pasar de un paternalismo exacerbado a una negligencia. Para eso pues, se inician también estos procedimientos, pero deben de ser menos y en relación inversa. Cuando empiezan las tendencias sociales a cambiarse y a ver más, uno tiene que preguntarse o por lo menos plantearse por qué, ¿no? Pero, por supuesto, compartimos esa reflexión, ¿no? Lo que tengo que decir. Muy bien, nos quedan 10 minutos para terminar esta mesa, pero antes quiero leer una pregunta que me han hecho llegar. ¿Por qué existe internamiento en centros residenciales de mayores de personas que ni por su edad ni por su patología deberían residir en esta? Por ejemplo, personas que con una edad aproximada de 50 años y con patología de trastorno mental grave, psicosis, no existiendo en estos centros recursos acordes con esas patologías, debiendo estar estos en unidades terapéuticas para su correcto tratamiento y por la seguridad y el bienestar de las personas mayores que no presentan esas tipologías. Eso en la siguiente mesa van a hablar de mayores. En la siguiente mesa creo que van a tratar de esto. Vamos, pero muy brevemente. Yo creo que en la comisión hemos visto casos de ingresos o centros no muy adecuados para el perfil de la persona que se estaba tratando de ingresar allí o que ya se encontraba allí. Yo creo que a lo mejor también es un momento bueno para reflexionar sobre una reasignación o búsqueda de nuevos recursos. A lo mejor los que existen no son en muchos casos los más adecuados para el perfil de persona que se encuentra en esta residencia. Muchas veces centros residenciales de mayores. Resulta que, aparte de persona mayor, pues tiene a lo mejor un tipo de trastorno importante que provoca en el centro, y es verdad que nos encontramos muchas veces con situaciones incluso de violencia, de crear situaciones de conflicto, porque a lo mejor el centro no es el más adecuado para esta persona. Y en ese sentido quizás sería conveniente redefinir algunos de los recursos o crear algún tipo de recurso específico para algún tipo de patología para evitar estas situaciones que en algunas ocasiones se producen. Pero bueno, es una cuestión de la Administración que tiene que plantearse en cuanto a una reasignación o calificación de los recursos y crearlos de forma individualizada para algún tipo de patología. Muy bien. Otra pregunta que nos han hecho llegar. ¿Por qué no se puede flexibilizar las distintas administraciones que trabajan en territorios concretos en generar equipos de trabajo comunitarios para estos temas tan complejos? Sería necesario comisiones como estas para territorialidades y considerarse este tipo de trabajos como una excepcionalidad, sino como una cotidianidad en nuestro trabajo. Estamos de acuerdo. Pues estamos de acuerdo. No, bueno, a ver, en las leyes que hemos visto antes, esto no es una cosa de ahora. O sea, ya en la Ley de Sanidad del año 86, en la Constitución, se habla de un tratamiento específico, individualizado y la necesidad de coordinación. Y es cierto que muchas veces las administraciones funcionamos como compartimentos, vamos, totalmente separadas, habitaciones separadas, con las puertas cerradas y no nos comunicamos. Esta guía yo creo que ha servido, por lo menos a mí personalmente, ya hablo del aspecto personal, ya no solamente institucional, pues ha sido muy positiva. Tratar directamente con los servicios médicos, tratar con los servicios sociales, bien, pero sí hace falta, y yo creo que en el día a día en la calle, creo que los servicios sociales y sanitarios debería existir una conjunción, un acercamiento y una compenetración mucho más grande que la que actualmente existe, porque de otra manera la respuesta pues siempre es muy parcial. Bueno, si no hay ninguna última pregunta, pasamos a la siguiente mesa. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes.